¿qué es este sentimiento? Es un sentimiento que se encuentra asociado a la idea de sentirse fracasados, de fracasar en algún área de la vida, también tiene que ver con sentirse como un fraude. Cuando no nos sentimos suficientes en algún área, puede ser en el trabajo, se da mucho en las relaciones de pareja, en las relaciones interpersonales, como mamás, como papás, nos sentimos como fraude. ¿Y de dónde viene esto? Esto tiene que ver con el apego que tenemos a expectativas, ¿no? Generamos un apego a resultados, nos generamos expectativas muy altas y entonces al ver que esas expectativas no las cumplimos, entonces nos sentimos como un fraude. Viene ahí la otra parte. Uno de los efectos que tiene o de esta definición asociada se asocia a se le llama en psicología indefensión aprendida. ¿Qué es esto de la indefensión aprendida? El psicólogo que lo descubrió se llama Martin Seligman y descubrió que después de hacer como muchos experimentos con perros, después de darles toques, ya no salían. Ellos intentaban siempre salir, pero después de darles repetidamente toques, después de que ellos intentaban salir de su jaula, ellos después que les dejaban la puerta abierta, ya no intentaban salir. Esto tiene que ver con el efecto que nos da el sentirnos, el comprarnos esta idea, identificarnos con el fracaso, con soy un fracaso, no soy suficiente. Tiene que ver con pensar que ya no hay posibilidades, que hagamos lo que hagamos, que nos esforcemos. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a obtener resultados positivos. Y entonces esto nos hace ponernos en una postura de víctimas, en una postura pesimista. Y entonces lo que sucede, a mí me gusta mucho, lo que me hace mucho sentido es en terapia narrativa, que es lo que yo soy, terapeuta narrativa, se dice que nuestra experiencia tiene una infinidad de posibilidades. O sea, podemos experimentar nuestra vida desde una infinidad de posibilidades. Pero según lo que creemos, es lo que vamos a ir agarrando para reforzar esas creencias o esas ideas. En el caso de sentirnos insuficientes, lo que va a pasar es que vamos a ir recolectando estos hechos, estas ideas que concuerden con el hecho de que nos creemos que no somos suficientes. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Lo que sucede también, otro de los efectos, es que vamos bajando nuestras expectativas en nosotros mismos, nos ponemos tareas, por ejemplo, muy fáciles, pero estamos con una actitud mental de ansiedad, porque estamos constantemente con el miedo a sentirnos atrapados, a sentirnos descubiertos, a eso me refiero, descubiertos por los demás, y si se da cuenta que soy un fracaso, y si sí soy un fracaso, entonces estamos constantemente preocupados y constantemente pensando, concentrándonos solo en aquellos hechos que corroboran que sí, efectivamente, no somos, desde esta percepción, no somos suficientes para algo. Otro de los efectos que tiene el estar buscando constantemente este reconocimiento es que nos estamos comparando con los demás. Entonces nos volvemos personas sumamente competitivas, individualistas y que nos estamos comparando completamente, ¿no? Y entonces no solo a la larga, ahora que lo estoy reflexionando, no solo nos descalificamos a nosotros, sino que vamos descalificando a los demás en esta búsqueda insaciable de reconocimiento. Porque el no sentirse suficiente viene de insatisfacción. Entonces es insatisfacción con lo que uno hace, pero también es insatisfacción con cómo los demás se están relacionando con nosotros, cómo interpretamos lo que los demás hacen para demostrarnos su cariño, su aceptación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Otra cosa muy importante de esta idea de no sentirse suficiente, y sí vale también la pena mencionarlo, es que esta es la consecuencia de haber vivido mucho tiempo violencia psicológica. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una relación de violencia, de constantes críticas, de constante, no me viene la palabra en español, pero es como pulling down, sobajar a alguien. Entonces se va aprendiendo esto. Las personas cuando pasan por una relación de este tipo, entonces van internalizando e identificando. ¿Qué sucede cuando nos compramos esta idea, venga de una relación violenta o no? Lo que sucede es que nos identificamos tanto que pensamos después que nosotros somos el problema. Entonces, cuidado ahí. Cuidado con el estar apegados. Recuerden que esto viene de apego, apego a las expectativas. Apego es depositar en o en otra cosa nuestra felicidad. Si nosotros estamos de nuestra felicidad en él, me va a reconocer hasta que me reconozca, yo me voy a sentir feliz, esto se vuelve un callejón sin salida y precisamente se vuelve un cultivo para la insatisfacción propia y para alimentar la insatisfacción de nuestras relaciones. Para liberarnos del yugo de esta creencia, después de vislumbrar que viene del apego, que viene de depositar nuestra felicidad en el reconocimiento de los demás, en el pensar que los demás tienen que amarnos sí o sí, porque a veces nos cuesta soltar relaciones y decir, es que no soy suficiente, es que no me ama, o pasa en consulta que esta idea la traen mucho las de su género por pasar una separación, por sentir que no fueron lo suficiente para ser. Entonces, cuidado, porque acuérdense que el amor lo construye uno mismo, ¿ok? Entonces, para finalizar esto, me viene la imagen cuando pienso en el no soy suficiente y en la indefensión aprendida, en el pensar que no se tienen posibilidades cuando nos identificamos como el problema. Esta imagen que circuló mucho tiempo por internet, que es un burro, que lo amarran a una silla de plástico y el burro no huye, se queda allí, pero es porque ha aprendido en internet. Aquí seguimos, otra vez ya regresó. El burro no se va, el burro se queda ahí atado a una silla de plástico tan ligera, pero para él, como él ya aprendió que no tiene posibilidades, él se considera el problema, tiene culpa, tiene vergüenza de pensar que no puede salir, entonces se queda ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con identificarse con estas ideas. Entonces, lo primero que yo sugiero y que propongo en este Facebook Live para deshacernos de este yugo de creencia es tomar distancia. Nosotros no somos la creencia, ¿sí? La creencia está allí y nosotros estamos cuestionándola. Entonces, cuestionar después, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Cómo fue que llegó a mi mente? ¿No? ¿De dónde me la compré? ¿Viene de alguna relación pasada? Se cree también que este tipo de creencias viene de haber vivido, esa es una teoría, de haber vivido una infancia basada en comparación, en papás que son, o incluso uno que empieza a crear el hábito de ser perfeccionista, porque sabemos que la perfección no existe, pero es esta insatisfacción, ¿no? De nuevo viene esta insatisfacción. Entonces pensar, ir como localizando y cuestionando la creencia, de dónde viene o qué tipo de relación, en qué tipo de relación la aprendí. Y la otra es preguntarte a ti mismo o a ti misma si tú quieres seguir alimentando o poniendo atención, dándole fuerza a esa creencia. Preguntarte si hay hechos en tu vida que contradicen esta idea de no ser suficiente, ¿no? Por ejemplo, podemos ser divorciados, pero podemos ser excelentes padres, por ejemplo, o nos acaban de despedir de nuestro trabajo, pero podemos ser excelentes parejas,
¿no? Es importante que veamos que es injusto incluso reducir la experiencia y reducir nuestra vida a una sola creencia, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Por eso es tan peligroso el apego, porque nos quita la posibilidad de concentrarnos en la complejidad de nuestra vida. Es depositar nuestra felicidad en solo una cosa y obsesionarnos con eso. Entonces, cuidado. Acuérdense, es tomar distancia, cuestionar esta creencia. Y la otra es que como esta idea viene de comunicarse de cierta forma con uno mismo. Entonces es recordando un poco un tema que vimos en el pasado, que si no lo tienen presente, pues les recomiendo que vayan a él, acerca de la comunicación asertiva. Y una de las bases de la comunicación asertiva es también una comunicación amable. Entonces pregúntate si decirte a ti mismo que no eres suficiente es amable. Si es algo que le dirías a tu mejor amigo, por ejemplo, o a tu mejor amiga. La otra es preguntarte si decirte que no eres suficiente es una creencia balanceada o se va a un extremo, porque pareciera que es como un extremo negativo, ¿no? Entonces, acuérdense que los extremos no son balanceados y no nos ayudan, porque nuestra atención como que se perturba. Si pensamos soy lo máximo, tampoco. Si pensamos no soy suficiente, tampoco. Entonces es encontrar una visión balanceada de lo que estamos experimentando en nuestra vida. Entonces, en vez de incluir como este extremo negativo, busca un extremo positivo y trata de balancearlo. Entonces, eso te puede ayudar, tratar de encontrar cosas que contradigan que no eres suficiente. Cosas que, no sé, si tus hijos te dicen que te aman, pues algo debes estar haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, hay un principio básico acerca de la naturaleza de los fenómenos que habla acerca de la impermanencia y dice que todo lo que empieza tiene un final, básicamente. Entonces, si en algún momento nos ponemos contentos, seguramente eso va a terminar. Si en algún momento nos ponemos enojados, seguramente eso va a terminar. Pero eso también aplica para lo que consideramos, por ejemplo, nuestros errores o nuestras faltas, o cuando no hacemos las cosas como nosotros esperamos, aunque nos esforcemos, es pensar que eso también va a acabar, que nosotros podemos acabarlo. De hecho, justo el psicólogo que descubrió la indefensión aprendida o que acuñó también habló del optimismo aprendido, y él dice que las personas optimistas piensan que cuando los resultados no son como ellos lo esperan, los optimistas no piensan que es algo que va a afectar de manera profunda sus valores, sino que es simplemente algo temporal y que pueden volver a intentarlo y que quizá en algún momento les salga como ellos esperan. Sí, este apego que nos hace pensar que si las cosas resultan como nosotros queremos, eso nos va a hacer inmensamente felices. Cuidado con eso.